¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que seguramente muchos católicos no sabían, y es sobre el aplaudir en la misa. Creo que no se predica mucho sobre esto, pero hay datos duros y fidedignos para hablar un poco sobre esto. Y bueno, creo que muchos que han asistido a la misa nos hemos encontrado que hay veces, muchas veces, que se aplaude en la misa, ya sea por un conferencista, o porque es el cumpleaños del padre o de una catequista, o porque el coro cantó muy bien, o porque alguien se ganó un premio en la rifa que hicieron en su parroquia. En fin, creo que muchos nos hemos encontrado con algunos de estos casos. Yo sé que para algunos esto es un absurdo o algo sin importancia, como ya nos estamos acostumbrando. Son muchas cosas que hacemos mal en misa. Y bueno amigos, vamos a empezar con lo que le pasó al Papa Juan XXIII, quien al ser recibido en hostia durante el cuarto domingo de Cuaresma en 1963, reprende en su característico modo afectuoso y desenfadado a los fieles, entre ellos muchos clérigos y religiosas, que lo recibieron en la iglesia con gritos y aplausos. Y bueno, esto fue lo que les dijo: estoy muy contento de haber llegado hasta aquí, pero si he de expresar un deseo, este sería que en la iglesia no gritéis, ni aplaudáis, y ni siquiera saludéis al Papa, porque Templum Dei, el templo de Dios es el templo de Dios. Así que si vosotros estáis contentos de encontraros aquí, en esta hermosa iglesia, imaginaos si no está contento el Papa de ver a sus hijos. Pero recién llegado para estar con ellos, no les aplaude en la cara, y quien está ante vosotros es el sucesor de San Pedro. Y bueno, esto es lo que dijo el Papa, repito, el Papa, no un youtuber, fue el Papa. Y bueno, vamos a ver lo que dijo el Papa Benedicto XVI acerca del aplaudir en misa, y dice: cuando se aplauda por la obra humana dentro de la iglesia, nos encontramos ante un signo claro de que se ha perdido totalmente la esencia de la liturgia y ha sido sustituida por una especie de entretenimiento de inspiración religiosa. Este tipo de atracción no dura mucho en el mercado de las ofertas de tiempo libre, que siempre incorpora formas de lo religioso para incitar a la curiosidad del público. Es imposible hacer la competencia. Yo mismo he asistido a una celebración en la que el acto penitencial se sustituyó por una representación de danza que, como es obvio, concluyó con un gran aplauso. ¿Podríamos alejarnos más de lo que es realmente la penitencia? La liturgia solo podrá atraer a las personas si no se mira a sí misma, sino a Dios. Si se le permite estar presente en ella y actuar, entonces ocurre lo que es verdaderamente extraordinario, lo que no admite competencia, y las personas sienten que ahí ocurre algo más que un aprovechamiento del tiempo libre. Y bueno amigos, esto es lo que dijo el Papa Ratzinger en su libro El espíritu de la liturgia. Y bueno, también podemos agregar lo que dijo San Pío X, quien decía a los fieles que visitaban San Pedro del Vaticano que no se podía aplaudir al siervo en la casa de su señor. Y bueno, también hay una noticia de un arzobispo filipino que pidió a sus fieles que se abstengan de aplaudir en misa. Vamos a ver esa noticia amigos. Creo que hoy en día pocos de nuestros amados y queridos sacerdotes están conscientes de esto. Y bueno, ahora sí vamos a ver la noticia, y dice: Monseñor Sócrates Buenaventura Villegas, arzobispo de Lingayen, Dagupan y presidente de la Comisión para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Filipina, ha publicado una carta pastoral con motivo de la Cuaresma en la que condena la costumbre de algunas de sus parroquias de aplaudir durante la liturgia. El prelado pide a los católicos que se abstengan de los aplausos inapropiados durante la misa, recordando que la Eucaristía es un memorial del Calvario. Si no se corta con esto cuanto antes, declara Monseñor Villegas, los aplausos puedan robarnos el verdadero significado de la liturgia y del culto cristiano. Y pregunta: ¿acaso alguien hubiera aplaudido mientras Cristo subía al Calvario? ¿Acaso la Santísima Madre o Juan, su predilecto, lo habrían hecho? El miércoles de ceniza, que inaugura el tiempo de Cuaresma, exhorta a Monseñor Villegas: nos brinda una buena ocasión para reflexionar sobre el valor y la importancia de la sobriedad, del silencio y del dominio de sí, en la búsqueda de la santidad en la vida.
El arzobispo invita a analizar a fondo los supuestos motivos que llevan a aplaudir en la iglesia, ya sea antes o después de la celebración eucarística. ¿No será que batir palmas es el antídoto contra el aburrimiento en la iglesia? Cuestiona. ¿Acaso batir palmas en medio de la homilía o después de ella sería un signo de vitalidad litúrgica? ¿No será que este aburrimiento tiene su raíz en una concepción errada de lo que es la adoración y la oración? Cabe decir que de esta forma, la comunidad en oración se convierte en un público necesitado de entretenimiento. Los ministros litúrgicos devienen artistas y los predicadores se convierten en eruditos anunciadores de brindis. Esto no debería ser así. Monseñor Villegas recuerda lo que dijo dos papas sobre este tema. Uno fue San Pío X, que ya leímos, amigos, que prohibió los aplausos que le brindaban en la Basílica de San Pedro, diciendo que no es correcto aplaudir al siervo en la casa del amo. Más recientemente, el Papa Benedicto XVI explicó: allí donde irrumpe el aplauso por la obra humana en la liturgia, se está frente a un claro signo de que se ha perdido la esencia de la liturgia, que ha sido sustituida por una suerte de entretenimiento de trasfondo religioso. El arzobispo critica el aplauso como gesto para demostrar aprecio o reconocimiento. El aplauso puede ser superficial y barato, afirma y prosigue. Somos una iglesia congregada por Dios y no un club autoorganizado para la mutua admiración. Al dirigirse a los sacerdotes, Monseñor Villegas agrega: eviten usar los aplausos para tener vigilantes y despiertos a nuestros parroquianos durante la homilía. Una homilía bien preparada, breve, inspirada y estimulante tiene una vida más larga que el aplauso intermitente mientras ustedes predican. Si es necesario retomar un mensaje en la asamblea después de la comunión, el prelado insta a evitar la mención de aquellas personas o grupos en particular que la parroquia desee felicitar por su tarea o por las donaciones efectuadas a la iglesia. Estas demostraciones de aprecio, agrega, deben hacerse fuera de la misa. No me aplaudan después de la misa. Cuando visito su parroquia o su capilla, ustedes y yo somos huéspedes en la casa de Dios. No somos más que siervos en la mesa del amo. Partir el pan es una conmemoración de la violenta muerte que atravesó el Señor. ¿Quién puede aplaudir mientras otros sufren? Es un dolor con amor, pero sigue siendo siempre dolor. El tiempo de Cuaresma, concluye Monseñor Villegas, tiene un austero color violeta, un aura sombría y serena. Las decoraciones del altar se contienen, los instrumentos musicales ceden. Ayunemos del placer y retengamos nuestro apetito. Agregamos una mayor abstinencia a este tiempo sobrio. Abstengámonos de los aplausos en la iglesia. Que esta abstinencia de los aplausos pueda fluir y extenderse a los demás días del año. Y bueno, amigos, antes de irnos, si no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse y apoyar este canal regalándome su like, y nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.